Muy bien, muy buenas tardes. Yo soy Carla Cole y les doy la bienvenida a este espacio de conversatorio en nombre del equipo VL Verde. El equipo Verde tenemos ya varios años de estar trabajando en promover la justicia climática, la reflexión ecoteológica y enraizarnos en nuestro proyecto de educación teológica dentro del ecosistema particular donde nos encontramos aquí en Costa Rica. Entonces nos da mucha alegría que ustedes han decidido pasar un poco de tiempo con nosotras y nosotros en esta tarde en nuestro primer conversatorio de este año. Como nos encontramos en marzo, el mes de las mujeres, y por ser la justicia de género y la vida planetaria dos de los ejes fundamentales del trabajo de la Universidad Bíblica Latinoamericana, decidimos en esta noche invitar a alguien que nos podía ayudar a reflexionar precisamente sobre género y justicia climática. Y me da mucho gusto presentarles a Andrea Roa Almeida. Ella es politóloga con énfasis en estudios de paz y especialista en género, con un enfoque en cambio climático y desastres ambientales. Es de Uruguay, trabaja en el Centro Emanuel en Uruguay y trabaja mucho la intersección entre justicia ecológica, feminismo y teologías. Y Andrea nos va a ayudar a soñar nuevas formas de habitar el mundo donde podemos pensar en la resistencia y la protección y la esperanza para la creación. Entonces, muy bienvenida, Andrea. Quiero también decir que Andrea es miembro fundadora de lo que es el colectivo Bambú, que es un colectivo de personas que trabajamos en la ecoteología, y este colectivo se formó aquí en Costa Rica a finales de enero. Entonces ahí tuvimos la oportunidad de tener a Andrea aquí presente en Costa Rica. Entonces, bienvenida, Andrea, y adelante. Bueno, muchas gracias a todos y todas acá por el tiempo. Sabemos que están gente trasnochando por la conversación, así que espero que sea como un buen espacio para charlar, explorar juntos y juntas esto del tema de género y justicia ambiental. Para hablar de género y justicia ambiental, quería como primero que nos ubicáramos desde el ecofeminismo, ¿no? Que es un enfoque que nos invita un poco a cuestionarnos el tema de las estructuras de poder que oprimen tanto a la naturaleza como a los cuerpos feminizados, eh, sino que también nos desafía a encontrar como nuevos caminos, así como decía Carla, hacia una justicia más integral y transformadora, ¿no? Eh, para arrancar un poco, como el ecofeminismo para mí surge como una corriente de estas que entrelaza la crisis ambiental con la opresión de género. Y bueno, la idea de la charla de hoy un poquito es ver desde una mirada crítica, abierta, cómo estas relaciones desde una perspectiva filosófica, teológica y política empiezan a entrar en diálogo, ¿no? Creo que es importante que podamos comprender cómo estas luchas ambientales no son tampoco alejadas de la lucha de género, ¿no? Están totalmente entrelazadas y estas conexiones se han manejado históricamente y han estado permeadas históricamente desde las relaciones de poder y explotación, ¿no? Mientras la tierra ha sido tratada como un recurso a explotar, también lo han sido los cuerpos de las mujeres que han sido entendidos como objeto de explotación y de control. Entonces, bueno, la idea de la charla es analizar entre diferentes corrientes del ecofeminismo, realmente propongo solo tres, porque el ecofeminismo tiene muchas corrientes,
Eh, las críticas que han surgido, las alternativas de las distintas luchas de resistencia, cómo la espiritualidad un poco entra en juego, y desde una mirada decolonial, preguntarnos un poco cómo podemos transformar nuestras relaciones con la tierra y también con nuestros cuerpos y nuestras cuerpas, las que habitamos en esta creación, ¿no? Entonces, creo que una de las preguntas guía que quiero como proponer acá para guiar la reflexión es esto de cómo se relaciona el cuerpo con el territorio y también con esto de lo ecológico o el tema ambiental, ¿no? Que no es solo una pregunta netamente filosófica, sino que también es una cuestión concreta y urgente que nos invita a bajar de la teoría a la práctica y que hoy en día las mujeres, especialmente en el sur global, son quienes más sufren las consecuencias, digamos, del impacto ambiental, ¿no? De los extractivismos, de la destrucción de los ecosistemas, de las políticas ambientales que muchas veces no tienen en cuenta las voces de los pueblos ancestrales, rurales, originarios, ni de las comunidades que están siendo más vulneradas, ¿no? Entonces, nada, este enfoque del ecofeminismo nos invita a partir desde una mirada crítica al patriarcado y nos cuestiona o nos invita a cuestionar estas narrativas dominantes que aún están muy inmersas en nuestros escenarios teológicos y a pensar en cómo podemos construir desde nuestras comunidades alternativas más justas e inclusivas. Entonces, bueno, el ecofeminismo verlo no como la antítesis, ¿no? Porque muchas veces la gente cuando se habla de feminismo lo ve desde un lugar negativo, sino como una propuesta activa de resistencia y transformación que aboga por la revalorización de la historia que ha sido como relegada, ¿no? Esto de las mujeres en lo cotidiano, en el cuidado, ¿no? Cómo reconstruimos estos imaginarios que han sido construidos históricamente, ¿no? Entonces, bueno, para comenzar, invitarlas un poco e invitarles a que durante la charla, durante un momento, pensemos en nuestro propio entorno, en nuestro territorio, en nuestro cuerpo y cómo vivimos estas relaciones, qué rol juegan en ellas las estructuras de poder, como el patriarcado, las dinámicas de consumo y explotación. Y bueno, eso, como que les animo a llevarnos estas preguntas a lo largo de la charla y invitar y ver cómo repensamos estas preguntas a lo largo de lo que vamos o lo que va surgiendo, ¿no? Eh, para introducir un poco el ecofeminismo como marco teórico, como ya les dije, esto muy vinculado a desafiar esas estructuras patriarcales y de explotación que han subordinado históricamente a las mujeres. Y en este sentido, una invitación a ver, el ecofeminismo nos invita a ver cómo las mujeres han sido históricamente asociadas con la naturaleza y la reproducción, ¿no? Esta conexión de lo femenino, una conexión que ha sido utilizada un poco para justificar la explotación de la tierra dentro del sistema capitalista, y al igual que el patriarcado se basa en la extracción y la subordinación. Entonces, un poco entender que el ecofeminismo cuestiona estos vínculos que el sistema el sistema económico da de la mujer de lo femenino con la tierra y asimismo con la explotación, ¿no? Incluso en la tradición bíblica, ¿no? En la tierra también ha sido representada con atributos femeninos, ¿no? En el libro de Génesis, Dios crea la humanidad a partir del polvo de la tierra y la relación entre la tierra y la humanidad está marcada con esta profunda interdependencia y dependiendo de la lectura con la que asumamos el texto bíblico, bueno, eso va a tener un impacto, ¿no? Frente en cómo actúa el otro y cómo se perciben estas narrativas en los cuerpos, ¿no? Por eso esta relación creo que no ha sido una metáfora así únicamente de armonía, sino que ha sido una metáfora para justificar la explotación de múltiples maneras, ¿no? Entonces, creo que a lo largo de la historia
podemos ver cómo la figura de la madre tierra, que incluso me acordé de esta discusión que tuvimos un día ahí con el colectivo de la utilización de elementos femeninos para hablar de la creación, ¿no? Entonces esta figura de la madre tierra utilizada tanto en el discurso religioso como en el cultural para legitimar no solo... no estoy pasando las diapositivas, tenés razón. Estoy atrás, acá. Igual son muy poco, no dicen mucho, realmente. Sí. Entonces, un poco esto, como para legitimar la explotación de los territorios, no solo de los territorios, sino de las mujeres. Entonces, la tierra muy asociada a la fecundidad y el cuidado ha sido entendida como este recurso natural, al igual que las mujeres pueden ser explotadas y consumidas sin considerar su capacidad de regeneración y resistencia a la explotación sin límites. Es decir, como que el sistema dice, no, las mujeres son súper resistentes porque están hechas para eso y asimismo en la tierra. Y entonces no entendemos que hay un límite frente a la territorialidad, ¿no? También me acordaba de Isaías 63:13, que ofrece esta imagen bíblica de la tierra en función de lo maternal, ¿no? Como aquel a quien su madre consuela, así como os consolaré yo a vosotros, ¿no? Sin embargo, creo que esta imagen de la tierra como madre, cuidadora, restauradora, también ha sido instrumentalizada para ocultar muchas dinámicas de poder, mientras que la madre tierra nos consuela, el sistema económico, patriarcal, somete a la tierra, también somete a las mujeres al trabajo no remunerado, al cuidado infinito, a la producción que no se ve ni se valora, ¿no? Entonces creo que es importante preguntarnos por qué esta imagen femenina de la tierra se ha usado para justificar la explotación, eh, y en lugar de promover una visión de cuidado y respeto mutuo, ¿no? Que es ahí donde posteriormente van a entrar algunos ecofeminismos, ¿no? Y, y, y cuando estos ecofeminismos desmantelan o no esto, ¿no? Porque también hay muchas críticas y muchas posturas de los ecofeminismos, ¿no? Entonces, bueno, ya como que no sé bien cuánto tiempo tengo, yo me quiero cronometrar, pero bueno, creo que es necesario que nos preguntemos por qué cómo el ecofeminismo no se limita a una crítica o a un género aislado, ¿no? Sino esto de la invitación a regenerarnos las relaciones humanas con la creación, a pensar la tierra no como un recurso a ser dominado, sino como un ser vivo, con el cual necesitamos aprender a convivir. Nosotros acá mucho discursivamente hablamos de la tierra como sujeto y no como objeto, ¿no? Entonces, desde una perspectiva crítica, debemos reconocer cómo el capitalismo, y eso también afecta en nuestras estructuras religiosas, nuestras lecturas bíblicas, ha promovido una lógica de extracción tanto de la tierra como de los cuerpos de las mujeres, ¿no? El trabajo, lo que les decía, el trabajo no remunerado es el que sostiene muchas veces la economía global, en paralelo a la explotación de los ecosistemas, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que a partir de esta charla analicemos básicamente como dos posturas. Una es el ecofeminismo ilustrado por Alicia Puleo, con todas sus posibles críticas, que ofrece una crítica más que todo a las falsas soluciones del discurso ambiental dominante, y que entremos a explorar un poco Ivone Guevara muy por encima, porque el tiempo es corto, que nos invita a repensar nuestra relación con la tierra desde una mirada que se aleja de la lógica patriarcal y capitalista, ¿no? Creo que ambas perspectivas nos van a ayudar a acercarnos a una conexión más profunda sobre cómo esas estructuras de opresión se entrelazan
y cómo desde el sur global las resistencias se han dado de manera colectiva. Finalmente es ahí donde vamos a ver como la fortaleza dentro del colectivo, buscando formas de restaurar la dignidad tanto de las mujeres como de la creación. Entonces, la propuesta de Alicia Puleo en torno al ecofeminismo, una corriente que ella va a definir como el ecofeminismo ilustrado, este concepto busca un poco evitar los dos extremos, que también me parece que está bueno traerlo, porque muchas veces se asocia al feminismo como algo radical, y bueno, hay feminismos que parten de no polarizar, ¿no? Puleo es una persona que dice, bueno, no nos paremos desde el esencialismo que asocia a las mujeres con la conexión natural con la tierra, o sea, ella se aleja de esa postura, y la otra postura es el rechazo absoluto a la modernidad, porque ella entiende que vivimos en un mundo global, que vivimos en un mundo mercantil y que, bueno, que hay que buscar herramientas para partir desde un punto medio y no desde los polos, sin dejar la perspectiva crítica, ¿no? Entonces ahí Puleo dice que la razón crítica debe ser la herramienta clave para generar estas transformaciones ecológicas como de género, ¿sí? En lugar de adaptar determinismos biológicos sobre lo masculino o lo femenino, propone una ética de cuidado basada en la responsabilidad, lo que implica también decisiones conscientes y no guiadas a esto de la naturaleza femenina. Sí, creo que las dos posturas que vamos a ver hoy lo que invitan un poco a es alejarnos de esta postura esencialista de ver la tierra como algo femenino. Mm, y bueno, y ahí es donde parte Puleo, porque antes, en el pasado, creo que una de las mayores críticas que se le hace al ecofeminismo es precisamente esta, ¿no? Que surge o se sostiene o sostiene que las mujeres eran inherentemente más cercanas a la tierra y al cuidado del medio ambiente o del ambiente. Y esto es algo que se rechaza y se critica por muchas ecofeministas, ¿no? Y ahí es donde ella promueve esta relacionalidad ambiental que es más orientada a lo concreto, ¿no? A lo público, al quehacer, a la política pública, alejándose un poco de este mito de las mujeres como cuidadoras del planeta, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver dos posturas, esta que es una Puleo diciendo hay que alejarnos de de estas concepciones de cuidadora, de natural, de los mitos, y hay que partir de lo racional, ¿no? Entonces, esta razón instrumentalizada que para ella impulsa la deconstrucción de los ecosistemas, o sea, como la razón ha sido instrumentalizada como para promover esta destrucción, ¿no? Entonces Puleo ahí reivindica un poco la fuerza crítica y para promover otro tipo de límites frente a la naturaleza y el planeta, ¿no? Ella aboga mucho por la justicia social, global, que supone un ambientalismo simplista basado en o sea, se aleja mucho de este ambientalismo simplista basado en la buena gestión de los recursos, ¿no? ¿Qué implica esto de la buena gestión de los recursos? Entonces, a lo largo, digamos, de su pensamiento, ella lo que hace es decir, propone, digamos, algunos principios que para ella van a hacer que las políticas sean sostenibles y que el ecofeminismo realmente sea viable en la esfera política, ¿no? Entonces, bueno, plantea, por ejemplo, ser ser un pensamiento crítico, reivindicar la igualdad y la autonomía de las mujeres, y eso tiene que ver mucho con los temas de derecho sexual y reproductivo, tener prudencia en cómo incorporamos la ciencia, la universalidad de la ética del cuidado, esto que les decía, que el cuidado no es inherente de las mujeres, sino que es algo que le corresponde también a los varones y a las disidencias de género, dialogar interculturalmente, y ahí está, dialogar interculturalmente en Puleo con signos de exclamación, porque es una de las mayores críticas que le van a hacer posteriormente. Ella dice que sí, que hay que dialogar con las voces del tercer mundo, pero sin idealizarlas, ¿no? Entonces, ahí después, posteriormente, una de las críticas
va a ser, hacia Puleo, va a ser de las ecofeministas del sur global, ¿no? Entonces, bueno, nada, esto de que Puleo plantea o subraya un ecofeminismo desde lo práctico, centrado en las soluciones concretas, el impulso de energías limpias, el diseño de ciudades sostenibles, el fortalecimiento legislativo con legislación con perspectiva de género, que pocas, cuando uno se pone a ver las políticas ambientales, muy pocas tienen perspectiva de género, no están pensadas como desde la interseccionalidad, ¿no? Entonces, para ella, esto de la sostenibilidad en la política pública tiene que ser un acto de fraternidad, ¿no? Esto implica un compromiso con las futuras generaciones y con los más vulnerables también a la contaminación, a la degradación de la tierra, a la deconstrucción de los ecosistemas. ¿Y quiénes son los más vulnerables para ello? Bueno, las mujeres, los niños, las niñas y las personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Pero bueno, lo que les decía, aunque la propuesta de Puleo representa una contribución supremamente valiosa para el ecofeminismo, no está exenta de críticas, eh, principalmente de estas epistemologías del sur, ¿no? Entonces, Puleo, o lo que dicen las ecofeministas del sur global, es que ella está dentro de un marco occidental que no establece realmente un diálogo suficiente con las cosmovisiones indígenas y afrodescendientes. Entonces, para muchas comunidades, relación con la naturaleza no se limita a una cuestión racional y técnica o política o de políticas sostenibles, sino que implica una profunda relación con lo espiritual, ¿sí? El vínculo entre el ser humano, entre la tierra, con ese enfoque que a menudo, bueno, no sé, creo que los que hemos estado, por ejemplo, en territorios ancestrales o tenemos más conexión con personas que trabajan más desde la ancestralidad, bueno, ahí es imposible no entender el ecofeminismo y una postura crítica desde esta conexión ancestral o espiritual con la tierra, ¿no? Entonces plantean que es un enfoque muy reduccionista y que también está dado en términos instrumentalistas, porque igual finalmente las políticas públicas son un instrumento del sistema, ¿no? Y no logran abarcar la complejidad y la diversidad de perspectivas y cosmovisiones. Entonces esa es una de las principales críticas. Otra crítica que ha generado mucha controversia y es la planteo acá en la diapositiva. Ay, voy para acá. No. No, ¿qué hice? Perdón, se me fue para otro lado. Es esta crítica en términos de la justicia reproductiva, ¿no? Esta palabra que yo siempre me trago mucho, que es el neomalthusianismo, que es este tema de controlar el tema de la fertilidad porque se van a acabar los recursos, ¿no? Ella se para mucho desde ahí y entonces hay una corriente que aboga que esto no tiene en cuenta realmente digamos, a las poblaciones más vulnerables, ni indígenas, ni afrodescendientes, y no considera los factores estructurales de desigualdad, ¿no? Que igual, o sea, ¿desde dónde te ubicás para decir que hay que controlar la natalidad, ¿no? Desde un lugar de privilegio es lo que se plantea. Entonces, ahí la crítica hacia ella es que sigue teniendo una lectura colonial que deja de lado, digamos, los contextos más locales y las desigualdades estructurales como tal, ¿no? Entonces ahí, sobre todo el ecofeminismo comunitario, se critica que Puleo no logra superar completamente esta dicotomía entre la naturaleza y la cultura, y sigue alimentando un poco que la naturaleza es un recurso a gestionar, ¿no? Entonces, que su concepto de cuidado sigue siendo profundamente antropocéntrico al ubicar a los seres humanos en el centro de la relación con el entorno y que no reconoce su suficiencia o no reconoce con suficiente profundidad
las formas en que las comunidades han integrado lo espiritual y lo político en su conexión con la tierra. Entonces, bueno, ahí, por lo tanto, creo ahí que el ecofeminismo ilustrado de Puleo nos invita, sí, a reflexionar sobre la necesidad de integrar otras voces y formas de conocimiento para evitar caer en esta visión, que aunque es crítica, puede seguir reproduciendo lógicas coloniales, patriarcales, despojadoras, y sobre todo cuando uno o una parte de países que son, eh, por decirlo así coloquialmente, un poco más blancos, más privilegiados, donde las desigualdades no están tan marcadas, podemos partir fácilmente o abordar o situarnos también desde esas posturas coloniales sin querer hacerlo, ¿no? Entonces, como que creo que es una invitación a todo el tiempo cuestionarnos nuestro lugar de privilegio y desde dónde hacemos nuestras lecturas hacia la justicia ambiental, de género, el cuidado de la creación, ¿no? Entonces ahí no olvidarnos que no hay que despojarnos de los saberes ancestrales que nos enseñan también a vivir en armonía pues con la tierra. Y creo que ahí es donde podríamos hablar de Ivone Guevara, que viene un poco ahí a plantearnos y a desafiar los binarismos impuestos dentro del patriarcado cristiano. Podemos dialogarlo después, pero creo que cuestiona un poco la separación esta que hace el patriarcado cristiano o las lecturas tradicionales cristianas entre el cuerpo y el espíritu, lo humano y lo natural, y promueve una visión un poco más holística e interdependiente de la vida, ¿no? Para ella Dios no es un ser distante y separado del mundo, sino una fuerza presente en lo cotidiano, en las relaciones humanas y en la creación. Creo que es interesante que ella sostiene que el cristianismo tradicional sí ha justificado la explotación del planeta y la subordinación de las mujeres, ¿no? Al asociar la trascendencia de lo masculino y la inmanencia de lo femenino, ¿no? Entonces, su teología ecofeminista busca un poco romper con la jerarquía y proponer una espiritualidad de la resistencia que recupere el valor de lo sagrado, de la vida en todas sus formas, ¿no? Tampoco es que se vaya a lo divino, sino que ella dice, bueno, también lo sagrado está en la vida, en el compartir, en lo relacional, ¿no? Creo que muchas de las críticas al ecofeminismo esencialista, porque al igual que Puleo, ambas critican el feminismo esencialista, lo esencialista, perdón, es que reivindica la fuerza espiritual de las mujeres y las identifica con la fuerza femenina desde otro lugar, ¿no? O sea, lo critica en este sentido clásico de que son las mujeres más pegadas hacia lo maternal, hacia el cuidado, pero entiende que hay que darle vuelta a eso, ¿no? Entonces también esta postura de ella trata también de verlo o ver esta discusión como la despolitización de la relación entre las mujeres y la creación. Ahí se separa un poco de Puleo porque dice, bueno, esto de lo espiritual y lo corporal también tiene que ver con una relación que no va únicamente con estas estructuras políticas, ¿no? Entonces, bueno, creo que Guevara logra romper con eso, hace un llamado para transformar el androantropocentrismo y la complicidad que hay frente a la violencia de género y ambiental. Yo creo que es una de las teólogas más vocales en hablar de que sí, dentro de las estructuras que habitamos religiosas, hay violencia de género y hay violencia ambiental. Y critica mucho este dualismo de hombre-mujer, cultura-naturaleza, para construir y reconstruir estas relaciones de interdependencia entre todos los seres vivientes, apostando a una biodiversidad espiritual de los pueblos, ¿no? Ligado profundamente a la creación. Y creo que por más de que partamos desde una cosmovisión cristiana o desde la que cada uno parta, sí está bueno y es lo que se habilita, lo que ella invita a habilitar esta biodiversidad espiritual
para entrar en diálogo con el otro y la otra, y estas nuevas voces de nuevos saberes que vienen a nutrir nuestra espiritualidad, ¿no? Entonces, estas epistemologías que trae Guevara y otras, busca comprender esta realidad como no dualista y un poco restaurar la ruptura provocada por el patriarcado occidental, ¿no? Nuevamente estas divisiones entre espíritu y cuerpo, humano, naturaleza, razón, emoción, masculino, femenino, blanco, negro, sagrado, mundano, y ahí podríamos seguir con todos estos dualismos. Y en este sentido se señala un poco que el cuerpo, el placer que produce y la violencia que sufre son sedes también de conocimiento, ¿no? Y así los procesos de sanación deben ser colectivos y ocurren a través de entender cómo el cuerpo es un vehículo de lo espiritual, entendiendo la emocionalidad como parte integral de la sabiduría más profunda, ¿no? Entonces ahí creo que ella se conecta mucho con el Abda Yala y estas divisiones espirituales que pueden estar más apegadas a la identificación de la tierra con las mujeres, pero no desde esta cuestión de explotación, sino más que todo de esta conexión de ser un vehículo espiritual, ¿no? Y ahí, bueno, exploramos un poco la parte filosófica de Puleo y un poco, muy a grosso modo, lo que plantea Ivone Guevara, para entrar a la parte más política que yo planteé al final un poquito, que es esto de hablar de la geopolítica del útero y el racismo ambiental y por qué creo que esto también es importante traerlo a la reflexión cuando hablamos de justicia ambiental y género en un espacio religioso, ¿no? Eh, o no religioso. Entonces, creo que la geopolítica del útero y el racismo ambiental son dos conceptos que nos van a permitir un poco analizar cómo los cuerpos de las mujeres, especialmente en territorios racializados, se han convertido en trincheras de disputa política. ¿Sí? Hablamos de una disputa que no es metafórica, sino que es tangible, o sea, arraigadas a la lucha por la tierra, a la soberanía alimentaria, el acceso al agua, en el mundo marcado, bueno, por el extractivismo y lo colonial. Y ahí hablamos de luchas porque, al igual que Ivone Guevara, entra mucho acá el tema de lo colectivo, transformar desde lo colectivo. Entonces, las geografías feministas de coloniales lo que han denunciado es que el capitalismo extractivista no solo saquea recursos naturales, ¿no? Sino que también produce esto que ellas llaman las muertes lentas en comunidades racializadas o rurales. Estas muertes lentas no llegan de inmediato, ¿no? Vienen despacito, con la contaminación, con el desplazamiento forzado, ya sea por la violencia, como en el caso de Colombia, o muchas veces en otros contextos o con la llegada de capitales extranjeros, como pasa en el caso de Uruguay, ¿no? Entonces, todo este desplazamiento forzado y la deconstrucción de estos ecosistemas que son vitales, ¿no? En estos escenarios, los cuerpos de las mujeres también cumplen un rol fundamental porque van a ser ellas las que, al voltear un poco la mirada, sostienen la vida y la resistencia en sus territorios. Si bien como hay otra concepción del cuidado y el cuidado parte desde lo corporal, parte desde la visión, entonces ahí el cuidado tiene otra connotación y va a ser un cuidado que va a llevar a la acción y a la resistencia, ¿no? Entonces, creo que el avance un poco del extractivismo en América Latina nos obliga un poco a observar la relación entre la geopolítica de los cuerpos y el racismo ambiental, ¿sí? El capitalismo privatizador, ¿sí? Produce naturalezas tóxicas, ¿no? Que afectan de manera diferenciada a los cuerpos que para el capitalismo son todos iguales, generalizados, ¿no? Y la violencia capitalista, la repatriarcalización territorial y la colonialidad del poder impactan de manera diferenciada los cuerpos de las indígenas, de las afro, de las mujeres rurales, de los niños, de las niñas, ¿no? Entonces, en estos contextos, son las mujeres
en su vulnerabilidad. Hablamos de la vulnerabilidad en términos de que es una afectación diferencial, no quiero que se entienda de manera negativa, eh, surgen como guardianas de la continuidad de la vida étnica, ¿sí? Resistiendo a estos ataques a su territorio, ¿no? Y capaz que también hablamos de algunos varones, pero en este caso, las mujeres como agentes transformadores y agentes de resistencia en los entornos locales, ¿sí? Entonces, esto de la geopolítica del útero finalmente nos ayuda a comprender que las partes del cuerpo también son territorios en disputa, ¿no? Desde la regulación de la reproducción hasta la restricción sobre el aborto, hay una lucha constante de los cuerpos, ¿sí? Del control de los cuerpos de las mujeres, así como la hay del control de los territorios. Entonces, la historia del ambiente es también la historia del capitalismo colonial. Un sistema que genera desastres ambientales y naturaliza con complicidad, y se naturaliza con complicidad de los estados, ¿no? Entonces, tanto unas políticas que pretenden controlar los cuerpos de las mujeres, así como otras políticas que pretenden controlar los sistemas y los ecosistemas ambientales con estructuras de poder que son cómplices, ¿no? Entonces, ahí es donde tienen que entrar estas posturas decoloniales, cuestionando un poco estas políticas eurocentristas, ¿sí? Porque siguen partiendo las políticas del norte hacia el sur, y no solamente quedarse en eso, sino también nutrirse de los saberes de las mujeres empobrecidas o más marginales, de los ecologismos populares, de las cosmovisiones indígenas, afrodescendientes, rurales, ¿no? Y desde esta mirada, el territorio y el cuerpo no son conceptos separados, ¿sí? Cuando hablamos de género y justicia ambiental. La eliminación de un espacio puede implicar la muerte de los cuerpos que habitan ese espacio. De ahí la importancia de que de los conocimientos ancestrales de cómo regenerar la vida. Por eso es que en las COP estamos hablando de vamos a empezar a hacer lo que se hacía antes, ¿no? Los cuales se han transmitido de generación en generación, pero con todas estas imposiciones del sistema, con todos estos desplazamientos, lo que se va a hacer o se está haciendo y se ha hecho finalmente es romper con esas memorias y esos rituales, ¿no? Que finalmente impactan la vida. Entonces creo que tanto la geopolítica del útero como el racismo ambiental, influenciadas por el postestructuralismo, lo que hacen es posicionarse políticamente desde el feminismo, porque el feminismo trata de desmantelar estas estructuras de poder, ¿no? Entonces se ha propuesto una mirada geopolítica que analice tanto los impactos del capitalismo en las excolonias y las desigualdades ambientales que afectan de manera diferencial, ¿sí?, a las mujeres y a los hombres, y en esa misma línea, ¿sí?, que lo hace en la geopolítica del útero, el racismo ambiental que subyace, perdón, en las prácticas extractivistas, ¿sí?, que han señalado un factor estructural de exclusión, ¿sí? Partimos de que el racismo ambiental también dice, bueno, el sistema extractivista también excluye, ¿no? Entonces, estas dos posturas lo que hacen es advertir la urgencia de una justicia reproductiva que visibilice los impactos específicos de los cuerpos de las mujeres y rechace esto del control de la fertilidad, porque esto sigue parte de una perspectiva racista, conservadora y que se asocia mucho a cómo el crecimiento poblacional está ligado con la escasez de recursos y lo que yo planteé inicialmente, que esto está totalmente alejado con cuestionar estas estructuras que finalmente perpetúan la desigualdad, ¿sí? Entonces creo que ahí es crucial reconocer que la geopolítica de los cuerpos no es un fenómeno también aislado, sino que está atravesado por distintas estructuras o formas de dominación estructural
Y la feminización de la naturaleza y de las mujeres ha servido históricamente para justificar esa subordinación, arrebatándonos agencia y capacidad de decisión. Por eso es que cuando, incluso si hablamos desde la perspectiva de Puleo, ¿quiénes son las que hacen las políticas públicas con perspectiva de género? No van a ser generalmente las mujeres y mucho menos las mujeres de entornos locales, que son las más afectadas. Entonces ahí las luchas de las defensoras ambientales son, o sea, o nos muestran que los cuerpos ya no son más pasivos, ¿sí? Hay un claro ejemplo, por ejemplo, del asesinato, un claro ejemplo de esto, por ejemplo, el racismo ambiental, es el asesinato de Berta Cáceres, ¿no? Un crimen que revela cómo la violencia patriarcal y colonial está profundamente entrelazada con un modelo económico extractivista. Entonces, en definitiva, creo que hablar de la geopolítica del útero y el racismo ambiental es reconocer que la lucha por la justicia ambiental es también una lucha feminista y antirracista. Y significa mirar más allá de los discursos tradicionales sobre naturaleza, sobre desarrollo y también estos discursos tradicionales que permean nuestras lecturas bíblicas, para escuchar y aprender de las resistencias que emergen de los cuerpos así incomoden y territorios que han sido históricamente marginados, ¿no? Un poco acá, y creo que aquí también hablar un poco y plantear, capaz que al final veo el tema de las preguntas, porque si no se me va un poco ahí el hilo de la presentación. Un poco charlar acá de políticas extractivistas y el impacto, que igual ya lo hemos hablado un poco, pero entender que las políticas extractivistas afectan de manera diferencial, ¿no? Que las políticas extractivistas lo que buscan es la maximización de la explotación de recursos naturales, y esto se ve muy evidenciado en la minería, en los monocultivos, y esto tiene un impacto principalmente en las comunidades rurales y ahí en las comunidades rurales con toda su intersección. Y en particular son las mujeres las que sufren consecuencias, más consecuencias frente a este tipo de modelos, principalmente por la explotación laboral en la industria agroexplotadora, ¿no? O sea, yo la marco así, o sea, una explotación laboral donde ya hay una industria precarizada, jornadas largas, salarios bajos, y carga doble porque además de los trabajos que tienen que hacer en estos lugares, deben hacer trabajos domésticos, ¿no? Entonces, este tipo de explotación laboral es muy común en nuestras comunidades rurales, y el modelo económico profundiza mucho esto al no tener en cuenta el trabajo doméstico, por ejemplo, ¿no? También hay un impacto de los agrotóxicos. Creo que es importante como marcar que el tema del uso del glifosato, y bueno, Carla que está en Costa Rica, Aníbal que está en Colombia, bueno, y en otros lugares donde hay otro tipo de monocultivos, acá no es así, funciona distinto. Eh, Tiene un impacto en las comunidades rurales, ¿no? Es devastador los efectos en términos de salud, ¿no? Entonces el aumento de casos de cáncer, problemas reproductivos, malformaciones congénitas, enfermedades crónicas, afecta el tema de la fertilidad, afecta a las mujeres embarazadas, ¿no? Entonces creo que es importante que empecemos a nombrar qué es lo que pasa cuando estas políticas extractivistas impactan en nuestros territorios, y que bueno, que tengamos que ser vocales alrededor de eso en las lecturas que hagamos del contexto, ¿no? También la relación que hay entre crisis climática y feminización de la pobreza. Creo que además de la transformación del paisaje rural por todo esto de la incorporación de los agrotóxicos y la destrucción de la biodiversidad, el modelo extractivista tiene un fuerte vínculo con la crisis climática, ¿no? Entonces las mujeres, en su mayoría, al encargarse de ciertos cuidados o ciertas labores como la recolección del agua, agravan las condiciones de pobreza, no solo la recolección de agua, sino,
por ejemplo, la tenencia de la tierra, qué tipo de tierra, a qué tipo de tierra acceden, ¿no? Porque eso es una discusión que se genera mucho en Colombia, de, bueno, les vamos a dar tierras a las mujeres, y generalmente las tierras que les dan son las que están fuera, lejos de los cascos urbanos, no tienen vías de acceso tan fáciles, entonces eso genera una feminización de la pobreza, porque entonces vos estás diciendo que le das, pero finalmente no le estás dando un acceso real para que salga de ese lugar de pobreza, ¿no? Entonces, eso como otro impacto que está ahí. Y lo último que quería como hablar un poco es como que a pesar de estos panoramas, en donde las mujeres y las comunidades están afectadas, creo que no que las mujeres y los ecofeminismos y los movimientos sociales no se quedan con los brazos cruzados, ¿no? En respuesta al extractivismo han desarrollado una serie de estrategias de resistencia, y creo que acá nos podemos contar más y podemos como intercambiar ahí la conversación de poder saber qué es lo que está pasando en sus contextos. Y estas estrategias buscan alternativas que no solo protegen al ambiente o a la creación, sino que también promueven la justicia social, económica, de género. Acá particularmente en Uruguay podemos hablar de la agroecología, bueno, en muchos lugares, yo lo hablo por el Centro Emanuel, donde trabajo. Creo que es algo que incentivamos mucho, las estrategias agroecológicas, porque el modelo, esto no solo busca un poco replantear el modelo extractivista, sino también estas relaciones de poder a nivel nuclear, ¿no? Entonces, no es solamente técnicas más respetuosas con la creación, sino también con las personas, ¿no? Y ahí se le da otro tipo de visibilidad a las mujeres rurales, porque muchas veces son ellas las que lideran las prácticas agroecológicas comunitarias, ¿no? Entonces, este modelo agroecológico muy ligado al tema de soberanía alimentaria, que creo que es clave, y en muchos lugares, se me viene un caso que conozco en la laguna de la Cocha en Pasto, en Nariño, digo, en Colombia, donde las mujeres han tomado la iniciativa para asegurar los alimentos saludables, el cultivo de forma local, sostenible. La soberanía alimentaria también implica el control de los recursos naturales, y ahí permite que las comunidades rurales escapen de la dependencia de los grandes productores agroindustriales, ¿no? Todo el tema de la defensa del agua, ¿no? Creo que es algo que, una lucha muy importante que hay que resaltar. El extractivismo ha privatizado y contamina nuestros recursos hídricos, afectando no solo a las comunidades rurales, sino también a las mujeres, y como se mencionó antes, que son las encargadas de recolectar muchas veces el agua en sus hogares. Las mujeres ahí han sido un pilar clave en la defensa del agua, exigiendo agua limpia y la protección de los recursos naturales. Se me viene a la cabeza este colectivo de mujeres que visitamos en Costa Rica, que hablaban mucho de esto, de la contaminación del agua y cómo ellos estaban organizando para eso, para defender este recurso, ¿no? Y ahí también todas las redes de solidaridad y justicia climática que se van generando, y son estrategias locales que no solamente tienen un impacto local, sino que muchas veces logran trascender a lo regional e internacional, ¿por qué no, no? Entonces, nada, concluir un poco ya para no monopolizar tanto la palabra, que creo que estos elementos del ecofeminismo son claves, como para reflexionar sobre las posibilidades y los desafíos que surgen de pensar una teología ecofeminista, o una teología centrada al cuidado de la creación o al tema del género y la justicia ambiental, que se inserte y que responda a las luchas del sur global, ¿no? Entonces el ecofeminismo creo que nos invita a revisar todas las conexiones históricas, contemporáneas, entre la explotación de la naturaleza y la presión de las mujeres. Puleo, con su ecofeminismo más estructurado, ilustrado, racional, nos ofrece una propuesta que supera el esencialismo y que históricamente se ha vinculado con las mujeres y con el cuidado, ¿no?
Y a su vez, creo que desde las epistemologías del sur y teología como Ivone Guevara, creo que nos enseñan un poco que el vínculo con la tierra no está dado por una cuestión racional o técnica, sino es profundamente espiritual y que lo espiritual es político. Bien feminizados, particularmente en espacios de resistencia frente al capitalismo, que ojalá y lo que se debería hacer es que estos espacios de resistencia no nos cuesten la vida, ¿no? Y esta geopolítica del cuerpo lo que nos invita a esto del control del útero y en los territorios. Ay, nos venció los problemas del internet. Esperamos que Andrea logre conectarse de nuevo. Um, pero sí, aquí viene. Andrea, Ya, creo que volví, no sé dónde me quedé. Y me corté hace mucho tiempo, pero creo que estaba cerrando ya, ¿no? sí, creo que sí. Bueno, Entonces, muchísimas gracias. Mucho en qué pensar um, me hace pensar mucho en los limitantes muchas veces de discursos sobre género, si no tocan lo eco, ¿verdad? Si no tocan la territorialidad, si no tocan el vínculo con la tierra y la explotación que las mujeres sufren precisamente en las áreas rurales por extractivismo. um, y qué importante es señalar eso. Entonces, ahora tenemos un espacio para preguntas. Ya Jairo desde Guatemala había preguntado sobre las repercusiones negativas que tienen en nuestro territorio cuerpo y territorio ambiental la narrativa del Evangelio de la Prosperidad. bueno, creo que ahí capaz podríamos preguntarle un poco a Jairo, primero qué entenderías vos por el Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Eh, partiendo desde ahí, eh, capaz ahí podés ilustrar un poco como desde dónde querés abordar. Tiene muchas aristas, ¿no? Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto compartir estos espacios. Sí, tal vez la pregunta la voy a formar de otro punto. Creo que en Latinoamérica completa la narrativa de la prosperidad tiene que ver mucho con que Dios nos ha regalado la tierra y sus bondades para que nosotros vivamos de una manera próspera, entre comillas, de una manera eh, infinitamente ricos, porque Él es el rey de toda la tierra y Él nos las ha entregado y todo. Y comienzan a construir una narrativa de todo lo que está en la tierra nos pertenece y podemos hacer uso de él. ¿Ya? ¿Qué repercusiones negativas trae esta narrativa del Evangelio de la Prosperidad a nuestro territorio cuerpo y a nuestro territorio ambiental? Bueno, creo que efectivamente es partir un poco de romper estas estructuras donde tenemos una lectura antropocentrista, también del texto bíblico, donde nos situamos por encima de la creación. Creo que si leemos detenidamente hay que replantear este lugar y es un poco lo que decía Ivone Guevara, de decir la biodiversidad espiritual. ¿Dónde está esta relacionalidad con el otro, con los seres vivientes, ¿no?
Entonces, si yo veo a la creación, si yo veo a los seres vivos en un mismo plano, si yo empiezo a cuestionar la naturaleza, en vez de un objeto, como un sujeto que siente, que percibe, que construye conmigo, es ahí donde yo puedo romper con este tema de la prosperidad. Ahí es donde creo que va muy encaminado de que la lectura bíblica muchas veces está parte desde una lectura patriarcal y colonial y extractivista. Si nosotros empezamos a ampliar nuestro marco y a traer otros ejes de discusión, otros paradigmas, donde lo teológico parta desde un lugar mucho más humano, o más humano no, sino más menos antropocentrista, menos humano más bien sería, eh, vamos a poder desafiar esa estructura, pero eso implica romper un poco con esta teología de la prosperidad, porque implica saber que para que se dé la prosperidad, implica que la prosperidad se dé con toda la creación, ¿sí? No sé si alguien Gracias, quiere gracias. No, complementar. excelente, excelente. Ay, Neddy. ¿Alguna práctica? Bueno, yo creo que para responder ahí lo que me decía Neddy, bueno, en el centro, bueno, lo que hacemos en general, lo primero que se hace el centro es tratar de trabajar con los productores y productoras locales para transitar desde los agrotóxicos a la agroecología. Esto implica cuestionar un poco el tema de las estructuras económicas, patriarcales, que tienen un impacto también en los núcleos familiares. Esto no se hace tan directamente como uno lo puede plantear teóricamente, sino que es un trabajo de semillita a semillita en el cual se tienen diferentes espacios con las productoras locales para que ellas se empoderen, para que ellas puedan ir teniendo una voz y un voto dentro de sus núcleos familiares, para que ellas sepan administrar sus dineros, ¿no? Entonces creo que hay un fuerte trabajo en ese aspecto, más como sobre los temas de los productores y las productoras, y empezar a tener una paridad también en la participación de los espacios de poder. Creo que eso es algo que se está trabajando, capacitando mucho a las productoras en torno a género, por ejemplo, y cuál es el rol que ellas tienen también en estos espacios de participación. Frente a la soberanía alimentaria, algo que hacemos mucho en el centro son las huertas comunitarias. Creo que también acá está la UL Costa Rica, que también nos puede contar su experiencia. Entonces vamos a diferentes lugares a enseñar la huerta. El Centro Emanuel de por sí es como un lugar demostrativo, ¿sí? Como una huerta demostrativa. Entonces es un poco mostrar a la gente que no es tan difícil sembrar algo en la casa, ¿no? Y que podés sembrar teniendo un campo acá, que en Uruguay la gente tenemos mucho privilegio porque mucha gente tiene casa, pero casa con terreno, digo, pero también puedes sembrar en espacios pequeños. Entonces es ahí como acciones como muy concretas que se hacen. ¿Y cómo se habla de la tierra? De la tierra a la forma no feminizada. Yo creo que ahí no es que tengamos que no feminizar necesariamente a la tierra, sino romper un poco con esto de cómo de estos discursos de unir lo femenino con la tierra, en términos de que ya hay como unas narrativas sobre qué implica eso. Y creo que ahí el ecofeminismo es donde rompe y dice, sí, obvio que hay una conexión con la tierra y se siente, pero esto del sentir no es únicamente femenino. Esto de la tierra no es únicamente valores femeninos, sino que tienen que ser valores de los seres vivientes, ¿no? Entonces es un poco sacar del foco estos estereotipos o paradigmas que hay sobre qué es lo femenino y qué es lo masculino, y romper con lo binario. Y eso es en todo, no únicamente en
en la justicia ambiental. Y por eso es que a la gente le cuesta tanto, porque finalmente implica romper con esta estructura binaria de lo que es el género, ¿no? Porque al final es eso. Si uno se va a una cuestión más social, la mujer es la que cuida, ¿no? La mujer es la que hace, incluso en el trabajo, ¿no? ¿Quiénes son las que más, hay más psicólogas, más trabajadores sociales, ¿sí? En roles de cuidado generalmente son más mujeres. Entonces implica romper que esa estructura, más allá de desligar lo femenino con las mujeres, sino verlo desde otra arista. Y bueno, eso. Gracias. Ujú. Muchas gracias. ¿Otras observaciones, preguntas o experiencias para compartir? Estaba pensando ahorita en nuestra experiencia aquí en la UVL, que es muy urbano, ¿no? Y como la urbanidad nos aísla del extractivismo de muchas maneras, ¿no? Entonces, que no se da cuenta de cómo este país vive de la extracción, de lo agroindustrial. Sin embargo, sabemos que Costa Rica usa más pesticidas por kilogramo de comida producida que cualquier otro país en América. Entonces, lo estamos ingiriendo, ¿verdad? Todos los días con lo que comamos aquí. Pero, no sé, me plantea una pregunta interesante, cómo a partir del intento de promover huertas, cómo podemos hacerlo de una forma como más consciente de estos niveles de explotación alrededor nuestro. Y a mí me parece que cuando trabaja uno huerta hay una experiencia, siempre partir de la cartografía de la huerta, ¿no? Y qué sirve, ¿no? ¿Qué te sirve a ti? ¿Por qué lo siembras ahí? ¿En qué lugar lo siembras? ¿Para qué lo siembras? Y un poco como politizar eso, aunque eso a veces a la gente no le guste, es como, bueno, ¿y esto qué impacto tiene, no? Siempre tratar de traer el cuestionamiento ahí, siento que es lo que más nos acerca cuando estamos en lo urbano, ¿no? Pero creo que la huerta hay que verla como un proceso también de resistencia. Y si uno ve la huerta como un proceso de resistencia, tiene otro impacto en mi vida, tiene otro impacto en la construcción con el otro y en cómo percibo el entorno también. No sé, Mía, si querés hablar expresar tu comentario. Bueno, gracias. Hola Andrea, qué gusto saludarte y verte nuevamente. Un placer demasiado interesante, todo lo que pones aquí sobre la mesa, para decirlo de alguna manera, pues nos convoca, nos enfrenta y nos provoca, ¿verdad? Así que ha sido muy, muy enriquecedor. Y entonces estaba, cuando mencionabas todas estas posiciones y nuevas perspectivas o nuevas acercamientos, entonces, bueno, mi comentario dice lo siguiente. ¿Será el que el ecofeminismo buscará recuperar la epistemología de las marginadas, suprimidas, oprimidas, vulnerabilizadas y las sabidurías no valoradas por lo hegemónico? Porque como bien lo dice Geraldine Céspedes, son saberes cuidados y cultivados por los descartados de la historia, o sea, los no sujetos, ¿verdad? Entonces me provoca esto al haberte oído y cómo la deconstrucción y la construcción, ¿verdad? De estos nuevos paradigmas y de nuestras nuevas epistas nos pueden llevar justamente a tener una visión y una acción diferenciada realmente, ¿verdad? Pero tenemos que partir desde estos conceptos, ¿verdad? De estas posturas. Entonces quería oírte sobre eso. Sí, yo creo que siempre es partir desde qué lugar del ecofeminismo uno parte. Yo creo que en sí mismo sí hay posturas. La lógica es partir de esta ruptura de la estructura, ¿no? De quiénes están en las estructuras de poder y siempre ahí están las marginadas, ¿no? Pero dentro de esas marginadas yo siempre digo hay otras marginadas.
Es como toda esta discusión del feminismo y el feminismo blanco y el feminismo del sur global, ¿no? Que muchas veces muchas mujeres no se sienten cómodas incluso diciéndose feministas porque el feminismo surge de las teóricas blancas. Entonces es un poco, yo creo que hay muchas ecofeministas que sí tratan de reivindicar esos lugares marginales, desde lo práctico, desde lo político y desde lo teórico. Creo que hay otras que se quedan en lo teórico y ese es el problema muchas veces de la academia, pero esa es mi crítica. Yo creo que en la esencia del ecofeminismo, sí, hay que ir y recuperar todas esas epistemologías y esas otras voces que finalmente son las que vienen a romper los paradigmas estructurales. Porque nosotras, que, perdón, yo las incluyo, ustedes se pueden desincluir, que estamos dentro de la estructura del privilegio, capaz que no vamos a poder romper tan disruptivamente, sino que estamos para acompañar la causa, ¿no? Yo digo, es una misma causa, pero cuando uno dice, cuando en género y justicia ambiental uno habla mucho de las vulnerabilidades, no desde lo que decía, no desde lo negativo, sino de ver cómo afecta distinto a cada uno y entender esta lógica de qué es importante para vos y cuál es tu lucha. Y ahí se entrelazan esas luchas, pero sí. Bien, estoy de acuerdo con vos, Mía, con todo lo que dijiste. Yo quiero participar. Adelante, Aníbal. Muchas gracias. Voy a activar un momentico la cámara para que me puedan ver. Bueno, estoy muy impresionado con esta presentación que ha hecho Andrea. Expresarle mi reconocimiento, muchas felicitaciones porque nos ha presentado muchísimos elementos, ¿sí? Para mí, muchos de ellos muy nuevos, ¿sí? Me ha impactado mucho este aporte que ella ha hecho sobre la geopolítica del útero. Es primera vez que yo escucho este término, ¿sí? Pero quiero compartir que desde mi experiencia como campesino, y también de persona que ha caminado en el proceso de una relectura bíblica campesina y también de una teología campesina. Hubo varias referencias acá que compartió Andrea que me impactaron mucho. Una, lo que implica la relación de hermandad y maternidad en relación con la Madre Tierra. La hermandad en ese sentido inclusivo de todos los seres vivos, que todos los seres vivos son nuestros hermanos y hermanas. Y la maternidad en el sentido de que la tierra es nuestra madre y que vivimos una crisis en las relaciones con la madre. Últimamente yo he estado planteando que la madre tierra es, para quienes somos cristianos de tradición católica, como en mi caso, es nuestra primera palabra de Dios. Y si pasamos así de esa manera, como nos ha compartido Andrea en esa relación con ella, pues vamos camino a la destrucción total de la vida, ¿sí? Lo otro es las referencias bíblicas y me hizo recordar de un texto cuando habló de la extracción, de un texto que hay en la Biblia, en el libro de Job, en el capítulo 28, el poema de la sabiduría. La sabiduría allí en este libro es una descripción del extractivismo, de la excavación, de la exploración,
de los minerales. Es impresionante lo que allí presenta este texto de la sabiduría y cómo los animales se salvan en esa visión bíblica y teológica. Eso es un impacto muy grande. Y termino con cuando nos habló de los ecofeminismos, ¿qué tanto esa situación de visión negativa frente a los ecofeminismos o el feminismo depende de los prejuicios y de las estigmatizaciones que se han marcado históricamente frente a esto? Gracias, Andrea, por compartirnos estos valiosos aportes. Gracias a ti, Aníbal, por todas los comentarios y también hacer la referencia al libro de Job. Creo que voy a responder un poco a lo último y creo que sí, creo que la visión, no lo plantearía como una visión negativa del ecofeminismo, sino una visión un poco disruptiva, o sea, como que negativa en el puede ser negativa frente a un sistema opresor, ¿no? Entonces yo sí creo que los paradigmas y los prejuicios sí están dados históricamente porque vivimos en un mundo donde las estructuras de poder han puesto a la naturaleza y a la mujer en condiciones de subordinación frente a los modelos capitalistas y frente al hombre, ¿no? Entonces creo que en ese sentido sí estoy de acuerdo contigo de que dependen no lo pondría como prejuicios y estigmas, sino más que todo con estos, dependen de, digamos, de esas estructuras que han subordinado históricamente y han ayudado a construir narrativas y han ayudado a construir estos prejuicios y estas narrativas. Muy bien, ¿hay otros comentarios, preguntas, experiencias para compartir? Hay personas de diferentes lugares. Ahora estamos todas y todos pensando tan profundamente en todo lo que hemos escuchado y preguntándonos, ok, ¿qué vamos a hacer? Cada una en su propio espacio, ¿verdad? De cómo tejer estas conexiones, cómo enfatizar que somos seres ecosistémicos. Cuando Aníbal habló ahorita de la hermandad, yo empecé a pensar, yo creo que eso es algo que sí podríamos ir trabajando, ¿verdad? La hermandad entre seres vivos a un nivel micro, ¿no? Entonces pensando que de todos los microbios que nos habitan, ¿no? Y que nos vinculan con otros seres vivos. Creo que ahí hay mucho para trabajar. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, si no, muchísimas gracias. Ah, bueno, Hola, hola Alicia, adelante. Ay, gracias. Bueno, yo soy la mamá de Andrea y tengo una pregunta para mi hija como profesional. Me quedó resonando alguna parte de yo creo que hay un eco, no sé si usted lo oye. Me quedó resonando una parte donde tú mencionabas que la tierra estaba siendo, digamos, excavada, expropiada, ¿no? Y que es como que hay un agotamiento de la tierra, de esos recursos.
y a la vez esa equiparación con el cuerpo femenino como un territorio donde también hay un desgaste, ¿no? Donde también hay digamos, un tiempo de dar fruto o de, no sé cómo llamarlo de esa manera. Y quedé pensando en esto, en una temática que hay en Uruguay, una preocupación que salía estos días en las noticias, poniéndole una carga a las mujeres sobre la procreación, ¿no? Entonces, que hay un descenso cada vez mayor en el interés de las mujeres por tener hijos, y que hace una década queríamos tener 2, y después queríamos tener 1,5, y ahora 1, y que tiende a la baja, ¿no? Entonces, y pensaba en voz alta, y quizás yo estoy en un delirio por la edad, de qué relación tiene la violencia que se ha ejercido sobre la tierra como un territorio donde está y emana la vida, qué relación tiene esa misma violencia ejercida sobre la tierra con el deseo de reproducción o no de las mujeres, que también han sido objeto de violencia sistemática por los sistemas patriarcales, por los sistemas religiosos, y que son hoy en día, digamos, también objeto de muerte, porque hay una cantidad abismal en nuestro país y como en otros de femicidios. Entonces, si tú encuentras que de algún modo, quizás no sé si tiene que ver, pero con esto de la geopolítica del útero, hija mía, es que me expliques un poco si tú ves que hay una relación en el deseo de las mujeres de adherirse o no a esto de la maternidad, cuando es un mundo que hay un alto contenido de violencia hacia la tierra y por ende hacia el cuerpo de las mujeres. Bueno, mamá. Señora Alicia, bueno, yo creo que sí hay una relación en la medida que el sistema económico y extractivista tiene un impacto en cómo son percibidas las mujeres, y tiene un impacto esos modelos dentro, este paralelo que hacía yo entre el control del cuerpo y el control del territorio, ¿no? Entonces creo que un poco puede ser que yo me ubique también desde un lugar de yo no quiero tener hijos, ponele. Entonces, un poco entender el cuerpo de la mujer no está preitesiado, o sea, no está para servir al sistema, ¿sí? Sino es un poco plantearse esto de la maternidad elegida, y eso es una de las críticas que le hacen igual las ecofeministas del sur global a Puleo, diciéndole: si no se atacan las desigualdades estructurales, no va a pasar que haya un cambio como el que queremos, dentro del modelo económico, dentro del modelo político. Entonces, creo que, y parte también de eso va al deseo o no, quiénes son las que realmente desean o pueden elegir la maternidad, ¿sí? Porque claro, Uruguay, al ser un país que tiene unas características distintas frente a otros países donde la desigualdad es más amplia, las mujeres tienen derecho a hacerse otro tipo de preguntas. No todas, evidentemente, ¿sí? Pero creo que sí hay otros privilegios y otro tipo de cuestionamientos, ¿sí? Esto de la tasa, que la tasa se quede tan estática, pasa en América Latina, en Uruguay, y pasa en Europa, ¿sí? ¿Y esto qué implica? Que hay ciertas garantías que están dadas para las mujeres. Eso por un lado, ¿no? Que no quiere decir que no esté relacionado con las violencias. Sí, porque cuando vos tenés una capacidad y un privilegio para cuestionar, te das cuenta que estás en un mundo patriarcal, en un mundo opresor, que así como violentan a la tierra, te violentan a vos, que no es un lugar seguro. Entonces, en esa medida, yo sí creo que hay una conexión. Es una pregunta difícil, creo. No la tengo clara tampoco,
Pero lo que yo creo desde lo que siento, lo que habito y lo que leo, es que sí hay una profunda relación, pero también hay que pararnos dentro del privilegio que tenemos las uruguayas en cuestionarnos ciertas cosas. En esto de decir, bueno, si no se atacan las desigualdades estructurales, no va a haber maternidad elegida. ¿Por qué? Porque no vas a querer maternar en un mundo donde hay feminicidios, donde hay violencia, donde las mujeres no se les reconoce de la misma manera, donde hay una sobrecarga laboral, donde se siguen reproduciendo un montón de violencias a nivel urbano y mucho más a nivel rural. No sé si alguien más quiere responderle a Alicia. Yo quisiera, Es una pregunta complicada. yo quisiera compartir un sentir. ¿Sí? ¿Me escucharon? Adelante, sí. Bueno, esta pregunta o intervención que ha hecho Alicia, yo la considero impresionante. Y en ese sentido creo que en la respuesta también Andrea nos lo ha dejado claro. Este asunto que tiene que ver con la maternidad, ¿sí? Con la procreación. Y me estaba recordando de unas líneas que escribí ya hace casi 40 años. Y ahorita Alicia las ha tocado. Yo escribía en el primer libro que se publicó, que yo escribí en 1995, hacía una entrevista a la Madre Tierra, preguntándole cómo se sentía, cómo estaba, ¿sí? Y en el desarrollo de la entrevista hay unas líneas que yo las quiero compartir. Pero entonces vinieron los vientos y huracanes de muerte. Me dieron drogas de alta eficacia para que abortara las múltiples e infinitas formas de vida. Me agredieron y planificaron lo que les debía engendrar para la vida. Aquí la reflexión es que con lo que nos ha compartido Andrea hoy, es que esa planificación ha sido más para acabar con la vida, para destruir la vida, ha sido más para engendrar la muerte. Y yo considero que en este momento estamos atravesando un trayecto crucial de la historia de la humanidad y de la historia de la Madre Tierra. La Madre Tierra, a pesar de todo, sigue engendrando la vida en diversidad de circunstancias, ¿sí? Lo vemos. Pero esto de abortar la vida está latente. Adelante. Bueno, gracias, Aníbal. Mía, ¿querías comentar algo? Ya vamos cerrando, creo. ¿No? Ok. Bueno, yo escuchando a Alicia estaba pensando un poco, porque un factor ahí es el cambio climático, ¿no? Este, la, el, yo tengo una hija que piensa mucho en eso y ¿por qué elegir la maternidad ahora? Cuando el sistema, ¿verdad?, está llevando la biosfera a niveles críticos, ¿no? En cuanto a poder sostener las formas de vida que existen ahora. Entonces, eso es parte de, de lo que enfrentamos.
Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por todas sus palabras. No sé si tiene algún pensamiento final que quieres dejar con nosotras y nosotros. Y después tenemos la práctica de encender las cámaras y los micrófonos y saludarnos. Entonces, adelante, Andrea. No, yo realmente agradecerles a todos y a todas y un poco como creo que una pregunta es cómo llevarnos algo de esto a nuestras comunidades y estos paradigmas para generar disrupción, apertura, encuentro, lo que podamos generar, pero que cómo podemos hacerlo, es eso. Eso. Me quedo con que nos llevemos preguntas más que comentarios. Ya hablé mucho. Bueno, eso es importante. Siempre salir con más preguntas y más energía, ¿verdad? Para seguir en la lucha. Entonces, muchísimas gracias, Andrea. Gracias a cada persona que ha participado y esperamos verles en otro momento aquí en la OVL. Tenemos muchas actividades. Y el equipo verde va a seguir trabajando estos temas. Entonces, les invitamos a seguirnos en Facebook y en nuestra página web. Y muchísimas gracias. Entonces, si quieren encender las cámaras para que nos podamos ver y los micrófonos para que nos podamos saludar. Para enviarnos a soñar esta noche con un mundo distinto, ¿no? Entonces, de eso se trata. Entonces, muchísimas gracias otra vez, Andrea. Pura vida. Gracias a todas y a todos. Muchísimas Abrazo. gracias. Muchas gracias. Hola.